habíamos empezado a ver la filosofía presocrática, ¿se acuerdan? Y habíamos empezado, en ese sentido, a ver a los diferentes autores o pensadores que fueron constituyendo los sistemas de pensamiento previos a la filosofía clásica. La filosofía presocrática termina cuando nace la filosofía clásica, que ya la vamos a ver en alguna de estas clases, que es la famosa filosofía representada por los tres grandes nombres del pensamiento griego, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero previo al trabajo y a la irrupción de estos tres grandes pensadores, hay todo un momento, ¿sí? Como les dije, hay más o menos 90, 100 filósofos que son los que constituyen la filosofía presocrática. ¿Se acuerdan que el primero era Tales y que habíamos dicho en la clase pasada que era el primero porque fue el primero que se preguntó por el principio de todas las cosas y había dicho que el principio era el agua? Luego teníamos a Anaxímenes, que había dicho que el principio de todas las cosas no era el agua, sino el aire. Y que empezaron entonces a sucederse distintos filósofos, cada uno que aparecía nuevo, se peleaba con el anterior, diciéndole que se había quedado corto. Pitágoras da un salto en esto, porque Pitágoras lo que hace es decir que en vez de buscar como principio fundamental de todas las cosas un principio material, un elemento de la naturaleza, hay que generar un salto abstractivo, hay que ser más abstracto. ¿Se acuerdan la clase de recién con Lucas que hablábamos del carácter abstracto de la matemática? Bueno, lo que dice Pitágoras es que en el origen, o sea, el principio de todas las cosas, son los números. Pero lo que quiere decir él es que todo, en definitiva, antes de ser un libro o antes de ser una fibra, son uno, una, o sea, primero está el número, primero está la individuación de las cosas en términos numéricos. Y luego pasan a ser lo que son. O sea que primero los números y por lo tanto llamaba a Pitágoras a estudiar matemática para estudiar la realidad toda. Hay otro pensador que nombramos, que es Empédocles, que hicimos un chiste malísimo la vez pasada, pero lo quiero volver a traer porque no lo terminé de explicar, que decía que en el principio de todas las cosas conviven 4 elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego, y algo que no sé si habíamos llegado a explicar, dijimos que el amor une a los elementos y el odio los divide, y así las cosas van conformándose de acuerdo a la cantidad de material que tienen. Hay un salto que se produce a lo largo de estos 200 años de este presocratismo que empieza más o menos en el siglo VI a.C. y va hacia el siglo V y IV, que es el siglo de la filosofía clásica. El 4 a.C. va a ser el de mayor producción. Pero hay un salto previo que se da con una disputa entre dos pensadores muy conocidos llamados Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea. ¿Sí? En la antigüedad, los apellidos, entre comillas, remitían al lugar de origen de cada uno. Por eso es Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Pitágoras de Samos, Empédocles de Agrigento, Heráclito de Éfeso, que eran islas, ciudades que hacían a la Gran Grecia de esa época. Elea, que es el lugar donde vivió Parménides, queda en lo que hoy es el sur de Italia. O sea que fíjense que la Grecia antigua era mucho más grande de lo que hoy es. La discusión que se da entre Heráclito y Parménides es la siguiente. En vez de ellos tratar de buscar un elemento material o algo más abstracto, como por ejemplo los números, se hacen una pregunta distinta. Porque Parménides llega a un lugar de abstracción que después va a marcar a toda la filosofía. Miren lo que dice. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? O sea, ¿qué es aquello de lo que todas las cosas participan por igual? ¿Qué hay en todas las cosas que homologa, iguala a mí, una persona, a una fibra, a un papel, a un recuerdo? ¿Qué es lo que hace que todo sea algo y que
todos comparten el poseer ese elemento? Muy fácil, el ser. O sea, lo que Parménides postula como principio de todas las cosas es una palabra que después tiene una historia en la filosofía que llega hasta ahora. El que todas las cosas son. Porque este cuaderno, antes de ser un cuaderno, es. Si no fuera algo, no hablaríamos de él, ni pensaríamos que es. O sea, este cuaderno es, yo también soy, y este marcador también es. A los tres nos iguala el hecho de que antes de ser Darío, un libro o un marcador, somos. El ser es la figura más elemental de todo. Si vos abstraes a las cosas y las vas despojando de su particularidad, el último punto al que llegás es que antes que nada las cosas son. ¿Está bien? Digo, es lo primero. Tenés que escribir la historia del cosmos. ¿Por dónde empezás? ¿Qué es lo primero que hay? ¿Qué es lo primero que hay? El ser. Lo digo más difícil, pero se va a entender. ¿Qué es lo primero que hay? El hay, ¿no? El hay. Aunque suene raro, pero digo, el hecho de que haya. Parménides se hace esa pregunta inicial. Se pregunta la famosa pregunta, la que después aparece en Hamlet. ¿Ser o no ser? ¿Las cosas son o no son? Empecemos por algún lado. ¿Hay o no hay? ¿Qué dirían ustedes? ¿Hay o no hay? No podríamos, dice, miren el razonamiento de Parménides, no podríamos decir que no hay. Porque si yo dijera que no hay, ¿quién dice que no hay? Yo. Entonces vos estás. O sea, hay el tipo que dice que no hay. Digo, cualquier cosa que uno intente decir o hacer para justificar que no hay es contradictoria. Porque desde el momento en que alguien formula la nada, ya hay alguien que está formulando que hay algo. Con lo cual es imposible negar el ser, dice Parménides. O sea, hay. Ahora, ¿qué hay? Ya es otro problema. Porque ahí es justamente lo que tenemos que indagar. ¿Qué hay? ¿Por qué se ordenó de ese modo? Pero ¿puede alguien cuestionar que no haya? Y ahí llegamos a la pregunta fundamental de la filosofía. Les hago esta pregunta, van a ser las 4 de la tarde, no quiero que se angustien en el horario de siesta, pero la pregunta que se han hecho siempre los filósofos es la siguiente. ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Eso se lo pregunta Leibniz. Siglos después. ¿Por qué hay si pudo no haber habido nada? ¿Se imaginan cómo hubiese sido si no hubiese habido nada? Y es inimaginable, porque la nada es inimaginable. Porque si te imaginás a la nada ya es algo y entonces no es más la nada. La representación que nos hacemos de la nada ya es algo, ¿se entiende? O sea que hay algo de lo que no podemos salir, que es que el ser es. Y la pregunta ¿por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Es incontestable. Si alguno de ustedes la contesta, cambia 3000 años de filosofía. Así que les dejo, ¿vieron a Alejandro que les dejó una tarea, un glosario? Mi tarea es un poco más complicada, digamos, y más simple al mismo tiempo. Parménides se concentra en este ser y dice que este ser, se hace una pregunta vital. ¿Este ser es el mismo siempre o cambia todo el tiempo? Uno diría, ¿cómo va a cambiar al ser? No puede cambiar, o sea, la totalidad de las cosas, ¿cambia o no cambia? Parecería que no, pero al mismo tiempo estamos cambiando todos y cambiando todo el tiempo nosotros. Heráclito, acá aparece la contrafigura, es un pensador que se va a pelear con esto y va a decir, no, las cosas nunca son las mismas. O sea, Parménides dice que en el fondo todo lo que es idéntico a sí mismo. Y Heráclito va a decir que todo lo que es está todo el tiempo mutando. O todo cambia y nada permanece, como dice Heráclito, o el cambio es una ilusión y en el fondo las cosas siguen siendo las mismas, como dice Parménides. Es mucho más intuitivo para nosotros lo que dice Heráclito,
porque vemos que todo se mueve, que todo cambia. Pero ojo con el razonamiento de Parménides, porque lo que Parménides quiere decir es otra cosa. Parménides quiere decir que este ser, o sea, todo lo que hay, me encanta el concepto del todo, me encanta. Todo lo que hay, ¿puede cambiar? Si el todo cambiara, síganme con esto, si el todo cambiara, tendría que pasar a ser, porque cambia, algo que todavía no es. Porque cambiar es pasar de un estado a un estado que todavía no existe o que todavía no es parte de tu ser. Pero si el todo cambiara, tendría que cambiar a algo que todavía no es. Y si hay algo que todavía el todo no es, entonces el todo no es el todo. Porque el todo es todo, porque todo lo comprende. Con lo cual no hay nada a lo que el todo pudiese cambiar. Por lo tanto, dice increíblemente, es lógica esto, ¿no? ¿Recuerdan la clase de Lucas cuando dice a veces la matemática llega a modelos ideales y después en la realidad las cosas se dan de otro modo? Acá es algo parecido. En el fondo las cosas no cambian, dice Parménides. Las cosas son siempre las mismas, aunque tengamos la ilusión de que sí. Heráclito, autor fundamental, amado por Borges, leído por Marx, por Nietzsche mismo. A Heráclito lo vamos a ver la clase que viene.